acerca de la mansedumbre. sí, que Ujú. pensamos que ser manso es que nos dejamos, O que sea, como hay gente que dice, hay que ser manso, pero no menso. ah, Pero mi, ma- mi eso como mamá que lo lo... decía. Bienvenidos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos de los distintos países donde nos puedan ver. Gracias por estar con nosotros aquí desde el estado de la Florida, en la ciudad de Panama City Beach, en el hermoso templo de East Gate. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy tenemos un tema interesante, siguiendo con esta serie que estamos tratando acerca de conocer a Jesús y hemos propuesto dentro de todo de lo que estamos viendo, ver acerca del carácter, porque esto es muy importante para saber qué es lo que queremos imitar de él, Sí, entonces hoy vamos a hablar de qué? de De la la mansedumbre. mansedumbre. Ok, entonces vamos a verlo desde la perspectiva del comportamiento humano y desde la perspectiva bíblica. Vamos a ver cómo está desde cada perspectiva y ver cómo esto se cohesiona bien bonito Ujú. ahí para saber cómo sobrellevar todo este tema. Mansedumbre. Y vamos a analizar un poco acerca de, bíblicamente, como lo dijiste, Ujú. y también eh, por el otro lado de la mala interpretación de la palabra manso. Exactamente. Ujú. Sí. Entonces, bueno, desde la perspectiva del comportamiento humano, ¿verdad? La mansedumbre es esa capacidad que nosotros tenemos para responder emocionalmente, conductualmente a esas situaciones emocionales que se nos presentan. Y aun cuando existen situaciones de provocación, situaciones de injusticia, de frustración, cuando hay una amenaza a nuestro ego, cuando hay una amenaza incluso a nuestra identidad. Y no se trata de lo que sentimos, sino cómo actuamos ante esa situación que nos causa esa conmoción emocional interna, ¿no? Entonces es como que esa respuesta in- eh, externa que nosotros tenemos ante lo que sentimos. ¿Cómo reaccionamos ante una situación? Así es, así es. O sea, eso Entonces, va a, de pronto perdón que te interrumpa, es ujú, como que va a darnos una buena idea de que si hay o no mansedumbre en nuestras vidas. claro, son nuestras reacciones, cómo nos comportamos o cómo actuamos ante ciertas emociones o ante ciertas situaciones que nos provocan emociones intensas en nuestro ser. Ujú. Entonces, no es lo que sentimos, sino nuestra respuesta, esa conducta que tenemos. Entonces, cuando una persona no es mansa, es porque su sistema nervioso está generalmente en un modo defensivo, en un modo de huida, en ese modo de lucha, porque su sistema emocional aprendió a sobrevivir de esa manera, como lo vimos anteriormente explicando algunos temas de heridas emocionales y estos temas. Entonces, lo que tiene que ver con la conducta, esta situación de la conducta es que nos domina ese impulso, ¿no? Ese impulso reaccionando desde un sistema nervioso inmaduro, Ujú. básicamente, es como muy primitivo. Entonces nosotros necesitamos desarrollar ciertas habilidades, ciertas situaciones ahí para poder saber cómo eh, actuar en ciertas situaciones que nos pueden desbordar emocionalmente, porque nos puede pasar muchas veces incluso dentro de la iglesia, Ujú. dentro de nuestra familia, criando a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar ese carácter de mansedumbre que tenía Jesús? Y cuando uno Cuando estuvo lee, acá en la tierra. cuando estuvo en la tierra, entonces cuando uno lee la historia de Jesús, eh, uno puede ver cómo era él, cómo actuaba él ante ciertas situaciones, ¿no? Ujú. Y ahí es donde siempre hacemos la invitación
a ver la historia de Jesús y poder hacer una comparación, ponernos ese espejo, si en ese espejo realmente se refleja Jesús en su carácter, en nuestras vidas, ¿no? Y, y bueno, esta Aquí es, tienes algo de como de los errores más comunes sí, lo que pasa es que a veces hay una equivocación, pensamos que, acerca de la mansedumbre. sí, que Ujú. pensamos que ser manso es que nos dejamos, O que sea, como hay gente que dice, hay que ser manso, pero no menso. ah, Pero mi, ma- mi eso como mamá lo que decía, eso como que también incita que no te a que no dejes. te dejes. Ajá, Ah, sí, dale, así es. Mira, no te dejes la cara. así es, en términos simples, la mansedumbre es una fuerza emocional bien dirigida, bien direccionada, cuando una emoción es fuerte. O sea, la emoción no nos desborda emocionalmente, sino que sabemos cómo controlarnos en Ujú, esa situación de presión y sabemos cómo actuar. Nosotros hacemos pausas y sabemos qué elegir, qué decisión tomar en esa situación. No lo hacemos desde el impulso, desde la ujú. reacción neta, desde ahí, sino que lo hacemos desde la conciencia. Y eso es un O tema sea, que toca claro, practicarlo. exacto, porque es como el ser manso es como en medio como de una situación donde están casi a punto de, de haber conflicto. Sí, El manso tiene esa habilidad de sí, detenerse, pensar y pensar. tomar decisiones. Cosa Ajá, o muy, hablar incluso sí, desde la verdad, cosas correctas, y los vamos a ver ya mismo desde la perspectiva bíblica porque tú tienes unos puntos muy ujú, interesantes ahí, pero es un error común es pensar que ser manso es aguantar y soportar absolutamente todo, incluso si nos ese es un error. atropellan, Ujú, si pasan por encima de nosotros, de nuestros límites, y eso es un error común. Pensar que ser manso es una persona sin carácter. ujú, La gente piensa a veces que porque quizás uno tiene mansedumbre en ciertas situaciones, es porque te falta carácter. ujú, Y al contrario, una persona que siempre reacciona desde la impulsividad es porque su carácter es frágil y necesita ser formado. Entonces ujú. tenemos una mala... Yo creo que todos tenemos un amigo así que parece ser manso, ¿no? Nosotros tenemos Mm, amigos que ujú, parecen, tengo un amigo especial que es, yo digo es un hombre manso, ujú, pero también lo he visto en su etapa de ira. de ira. No lo he visto pelear, pero sí lo he visto a él como cuando está molesto, Ujú, cuando se está en desacuerdo con así algo, con es, la injusticia. así es. Pero sí he visto un hombre manso realmente. Sí. Yo no me lo imagino a él peleando. Yo Ajá. imagino a él se lo fajan, como decimos en nuestro país, se lo Sí, fajan. pero mira, es esa capacidad que uno tiene a veces no vamos a reaccionar con mansedumbre en ciertas situaciones, porque de pronto la emoción te desborda. Pero yo, por Ujú. ejemplo, yo he visto que, por ejemplo, en ti, que hay muchas situaciones que tú las manejas con mansedumbre. Yo creo que también es la habilidad de tener un poco de inteligencia porque Emocional, emocional, porque sí. sabes que en yo me he encontrado en ciertos momentos en que yo digo, bueno, si aquí armo el gran lío, Ajá. puede resultar peor a futuro. Eso justamente es mansedumbre, Ah, es bueno, hacer esa lo pausa, aprendí de mi padre, por hacerlo, cierto. yo sí, sí, mi suegro es yo creo que él es como alguien muy, Sí, muy creo que sí. manso, Los sí, consejos que él me daba, decía a sí, mí, mira, mejor cálmate porque no ajá, sabes si a la vuelta te lo vas a volver a encontrar y ujú. Sí, efectivamente pero lo hay que hace. tener claro que no es, ser manso no es permitir el No es ser atropello, permisivo. no ser permisivo, es hablar desde la verdad, pero como con paciencia, como con esa calma y saber Ujú, manejar la situación, no desde la reactividad, desde la impulsividad, y no hay que confundirla tampoco con esa sumisión absoluta, o sea, de que tú te callas absolutamente todo, no dices lo que ujú, sientes o piensas por el miedo, o sea, eso es otra cosa. Estamos ujú, hablando de una situación muy diferente. Entonces, eso eso requiere una fortaleza interna muy, muy, muy,
Ujú. fuerte realmente, bueno, está redundante ahí, pero necesitamos una mayor fuerza interna que la agresividad. Ajá. Bueno, voy a aparecer testigo de Jehová, esa fuerza interna. Ajá. No, bueno, Pero es esa, emocional, a eso sí, me refiero, sí. pero obviamente es decir, el Espíritu Santo, el que está dentro nuestro, Sí. es el que nos va a guiar y nos va a controlar y nos va a Sí, dirigir. pero no te adelantes, porque vamos a hablar más Sí, está bien, adelante pero es de que decías la fuerza interna. Sí, interna y es y hay algo que aclarar que claro. nuestra fuerza Ujú. interna, por eso yo no quiero parecer, Sí, no, con no, mucho hablo respeto a mis amigos de allá, testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza fuerza interna. interna, ese tipo de cosas. No, No. es eh, una fuerza emocional, a eso me refiero. oh, Esa ok. fuerza interna nuestra, emocional, que tenemos esa capacidad ante de reaccionar impulsivamente o agresivamente. Mm, Pero más adelante vamos a ver los beneficios que trae tener la mansedumbre y cómo se cultiva la mansedumbre, porque esto es un fruto del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te parece si ahora lo hablamos desde la perspectiva bíblica? sí. Ok, y entonces tenemos un ejemplo desde el lado bíblico. Ujú, Eh, hay una definición ujú, bíblica, la ujú. mansedumbre, Bre. Sí. praus. Ay, qué Ajá. bueno que estamos aquí así como en confianza para poder corregir. A veces se nos lengua la traba, Se nos se, lengua la se traba nos traba la siempre. lengua. La mansedumbre, praus, como tenemos acá, Es el origen origen griego, creo que es, griego. me Ujú. parece. Ajá. Es poder sometido voluntariamente, es un poder sometido voluntariamente a la voluntad de Dios. Mm, Así es. mm, No es ujú, ausencia de poder, es poder rendido. Eso es mm, interesante, porque ya ahorita vamos a hablar de Jesús, pero imagínate, en mis años siendo cristiano, voy a decir abiertamente, siendo ujú, cristiano, seguidor de Cristo, he conocido gente, yo no lo he conocido en su pasado, algunos sí, que conocí que eran malos. Otros, escuché sus testimonios. Escuché testimonios fascinantes de hombres que eran malos, realmente temidos. Y no me lo dijeron ellos, me lo dijeron vecinos del barrio donde él vivía. Y yo cuando conocí a esta persona, lo conocí a una persona que parecía un osito de peluche, ¿no? Todo manso, tierno, lloraba el hombre, pastor, por cierto. Lo conocí, vamos a decir, en la capital del Ecuador, en Quito. Y cuando me dijeron que en verdad él había sido un hombre malo y luego lo veo como estaba, yo dije, ¿en serio? Sí, era malísimo el tipo, odiador, mataba y todo lo demás. Entonces, es como, eh, es como eso que dice, tu poder se lo pasas al poder, es un poder rendido. ujú. Ahora, alguien que fue todo, qué sé yo, eh, malo, tiraba fuerte, pues ya pasa a ser un hombre manso, Ujú, un ya. hombre tierno, Le entrega, es totalmente. como que le entrega todo, todo Ujú. esa fuerza y esa autonomía que tiene a Dios, algo así. Así, al Espíritu Ujú, Santo. al Se lo Espíritu Santo. entrega a él. Ujú. Y eso es bonito porque Pablo mismo decía, ya no vivo yo, Más Cristo sino vive que en mí. Cristo vive en mí. Pablo es un claro ejemplo. Pablo Ujú, era perseguidor, era el que ujú, armaba los planes para ir a arrestar. Entraba, la historia dice que él entraba a los hogares de los cristianos y se llevaba al padre, a la madre, a los niños. De ahí para allá, obviamente, los entregaban y algunos eran sacrificados ujú, en los coliseos y cosas por el estilo, con la persecución de los cristianos. Pablo, ujú, después de ser un hombre sanguinario, ujú, pasa a ser un hombre tan manso, que ujú, hablaba del amor de Dios, ujú, que decía a los miembros de las iglesias en las distintas ciudades donde les escribía, perdonen, ujú, amen. ujú. Si ustedes hacen todas esas cosas y no tienen amor, de De nada nada les sirve. sirve. Ujú, Tantas cosas, ¿no? Hablaba de los frutos del Espíritu, que entre esos está la mansedumbre. ujú, Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo.
Cristo Ujú, era un hombre manso. O sea, ahí vemos un ejemplo de un poder rendido ujú. a Dios. El ejemplo bíblico, el mayor que tenemos, ¿cómo se llama? Jesús. Jesús. Oh, wow. Eso, de ahí, de ahí para arriba ya no existe nada más. Ya Así es. Él. Ujú. Nosotros tenemos que tratar de llegar allá. Así es. Nunca lo vamos a poder Ajá. lograr. Pero Pablo nos hace la invitación, o sea, de alcanzar esa estatura de Cristo que lo vimos en el Ujú, episodio anterior. Y esa es como nuestra meta o nuestro deber como creyente, ¿no? ujú. Sí, alcanzar su carácter. Y Ujú, Mateo 11:29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. En el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ay, ujú, Señor, es que yo no me puedo controlar. Yo veo una ujú, pelea en la calle y yo como que, o alguien viene, yo no aguanto que alguien quiera abusar. ujú. Entonces, yo, Señor, ayúdame. ¿Cómo que dicen? Dame paciencia, pero dámela Dame ya. ya. Sí. Entonces, básicamente el Señor está diciendo eso. Obviamente, si leemos todo el texto de la Biblia, nos vamos a ir a un análisis bastante profundo, Ujú, pero lo que estamos hablando ahorita es de la mansedumbre. Y el ujú, ejemplo que él pone, mi Señor, es espectacular. ujú, Aprendan de mí porque yo soy manso y humilde. A ujú, ver, entonces, a ver, ahí por ahí alguien va a decir, no, qué sé yo, un ateo. ujú, Vamos a poner un ejemplo, un ateo. ujú. Que de pronto se vio la película de Jesús, que ni siquiera ha leído, sino que se ve la película de Jesús. Bueno, pongamos que se ha leído la Ya. Biblia. Y se encuentra con que Jesús entra al Al templo templo. y Ujú. comienza a A tumbar, tumbar a todo. tumbar mesas, Sí. a decir de todo ahí, Ujú. eh, Cueva de cueva de ladrones. ladrones, Ujú, de todo. ujú, Eh, ya no parece ser tan manso. ujú, ujú. O qué decimos, qué decimos de un Jesús que le llamaba fuertemente la atención A los a los fariseos. fariseos, que les decía este, víboras, Hipócritas. hipócritas, sepulcros blanqueados, un Mm, sinnúmero de ujú, cosas. ujú, Entonces ahí interviene un poco lo que tú decías, que ser manso ujú. no significa que te tienes que quedar callado ante las injusticias, Así es, ante lo que está mal. así es. O sea, Ujú, eso de que te quedes callado ante eso también podría ser un acto de, de solapar alguna cosa que está mal. ujú. Y eso no es un carácter de manso. O sea, si Ajá. Jesús dice, sean como yo, que soy manso y Y humilde humilde. de Ujú, corazón, no es que vamos a pensar en el hecho de cuando Él está en la cruz, que dice ujú, la Biblia, y lo dice en Isaías, que además el título vamos a leer, que ujú. Él como oveja al matadero fue y no abrió su Su boca. boca. Ujú, Eso tiene que ver otra cosa con Él. ujú, Pero Jesús jamás, cuando veía que algo estaba mal, ujú, se quedaba callado y se quedaba tranquilo. Él ujú. confrontaba y Con verdad. lo confrontaba con la verdad y Ujú. siempre glorificaba al A Padre. Dios. Y eso es algo muy importante, mira, que lo tocas porque a veces creemos que, mira, esto tiene que ver con la verdad bíblica, con la verdad de la palabra, del fundamento. O sea, tú puedes corregir, enseñar, instruir, para eso es la palabra. Ujú, Pero es muy diferente a que tú reacciones ante ciertas situaciones emocionalmente o que quieras corregir desde tus emociones a la gente. Y entonces tú ya no lo haces desde la verdad de Dios o desde la verdad del fundamento bíblico, sino que lo haces desde tu parecer, desde tu pensamiento, ujú, y ya no es Cristo a través de ti, no es el Espíritu Santo a través de ti, sino es que eres tú, netamente, y es tu ira, tu coraje. Entonces, eso es lo que hay que saber diferenciar entre qué es ser manso, que no es callar, pero tampoco es hablar o ser tan impulsivos al pensar, decir las cosas tal como la pensamos, porque decimos, ah, que eso es ser, ¿cómo es que dice la gente? Es que yo soy muy clara, eso es falta de empatía, hermana, hermano, que, que de pronto me está escuchando.
que dices las cosas sin filtros. Y hay que hablar la verdad, pero es como la decimos, ¿no? Y no podemos hacerlo desde nuestras emociones porque nuestro corazón es engañoso. Bueno, y Pablo decía también que cuando vayas a corregir a alguien, ten en cuenta A ti a ti mismo, mismo. así es. Sí, o sea, bueno, Son muchas cosas son muchas que cosas. intervienen y que hay que pedirle siempre esa sabiduría a Ujú. Dios, porque Fíjate que un ejemplo que no, quizás no lo ponemos acá, pero que se me vino a la mente es ujú, cuando iban a apedrear a la mujer adúltera. ujú, Vino, la Biblia quizás si nos vemos una película podamos entender un poquito qué fue lo que ocurrió ahí después de haber leído la Biblia, obviamente, ujú, pero era una turba. ujú. Llevaban a una mujer que había sido descubierta en el hecho De de adulterio. adulterio Ujú, a ver, y no se imaginen que iban todos calladitos con la piedra y en la parte de atrás, en la espalda, y todos callados en silencio. No, era un montón de gente, una turba, y diciendo, apedréala, sí, que es culpable, bla, bla, bla. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús estaba haciendo una escritura en el piso. en el piso, Ujú, y se la pusieron a la mujer y todo ahí, ujú, y le insistían. Y dice la Biblia que Jesús siguió escribiendo y dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso para mí fue un acto de mansedumbre, porque él, a- a- algunos teólogos creen que ahí era toda una trampa, haya caído o no haya caído en adulterio, la Biblia le dice la mujer adúltera, pero la ley también decía que debían traer al hombre, y nunca apareció ujú, un hombre ahí, ujú, o sea, al adúltero, perdón. ujú, Entonces, Jesús se pudo haber parado ujú, y molesto. ¿Dónde está el hombre? ujú, ¿Qué viene a hacer? Y hay ujú, un acto de mansedumbre de parte de él. ujú. Se Supo supo controlar. controlar, Ujú. calmado y con Y sabiduría con sabiduría y con amor. y Lo con hizo desde amor. el amor y desde el perdón. El que, Ahí ya se mezclan un montón de características de Jesús tan sí, preciosas. manso y humilde Sí. de corazón. Ujú, Y ujú, fíjense, bueno, eso es un ejemplo que no lo tenemos acá, pero vale ujú. la pena Sí, traerlo. muy Los lindo. actos de Ujú. Jesús, Ay, no, son no, maravillosos. Sí, no, enamoran. enamoran. Ujú. Sí, realmente. Ok, otro ejemplo que tenemos es de acerca de Moisés. Está en Ujú, Números 12:3 y dice, Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Llamado el más manso, aunque fue líder y firme confrontador. ujú, Ok, tenemos a otro manso que ujú, mató a mm, un soldado egipcio. ujú. Como Porque que- vio la injusticia. Exacto, porque había Ujú. una injusticia. Tampoco te vamos a decir que vayas y mates a No, un pero sacerdote. de hecho eso estuvo mal Ajá. y tuvo consecuencias, ¿no? Él tuvo Oh, que sí, y huir. ese es un ejemplo de Ujú, cuando no controlamos también de pronto. exacto. Ujú. Eso no tiene nada que ver con mansedumbre, porque Ahí no él tiene nada que ver con justamente la es lo mansedumbre. contrario, ¿no? Ujú, Él era un hombre manso, pero ya, porque más adelante él desarrolló ese carácter de ujú. mansedumbre en Bueno, el tiempo, ¿no? y creo que la mansedumbre se vio hasta el momento en que él sintió desprecio y molestia por la injusticia. Ujú, O sea, ahí se vio una característica de un hombre, bueno, un hombre justo, ujú, cuando ya dejó de ser manso cuando ya actuó para ujú. quitar la vida de una persona. Y bueno, Ujú. eh, Pero yo creo que Moisés, el carácter que muestra aquí en Números, de que era un hombre manso, creo que fue después de que él, o sea, de la huida, cuando ya él en su adultez ya él desarrolla esa característica. Pero si tú ves la retórica bíblica en ese aspecto, no tiene nada que ver con mansedumbre de hecho, él reaccionó de forma impulsiva y estas reacciones impulsivas nos llevan a cometer muchos errores. Entonces, justamente es eso opuesto a la mansedumbre. ujú. Ujú. Entonces, bueno, pongámoslo que fue un acto, por eso te digo, un acto opuesto Opuesto a a